atención México. Llevaba 81 días en silencio, desde su rancho en Palenque, Chiapas, sin declaraciones públicas, sin cartas, sin apariciones, y entonces llevó la presión más fuerte que ha enfrentado el gobierno de Claudia Sheinbaum desde que asumió el poder, y Andrés Manuel López Obrador rompió ese silencio, no con una entrevista, no con un mitin, con una carta larga, directa y con una frase en el centro que recorrió el mundo entero: por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Quédense conmigo porque lo que el expresidente escribió desde Palenque no es solo un gesto de lealtad política, es un análisis que cambió los términos del debate sobre lo que está pasando entre México y Estados Unidos. Y el mismo día que AMLO publicó su carta, ocurrió algo que casi ningún medio relacionó. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Mark Wayne Mullin, declaró ante el Congreso estadounidense que la cooperación de México en materia de seguridad es histórica y nunca antes alcanzada. Los dos mensajes, uno desde Palenque y otro desde Washington, llegaron el mismo día. Y juntos dicen algo que por separado no dicen. Vamos directo a los hechos. El 3 de junio de 2026, López Obrador publicó una extensa carta desde su residencia en Palenque, Chiapas, titulada Mi apoyo sin condiciones a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y una respetuosa reflexión sobre el presidente Donald Trump. Fue su cuarta aparición pública en redes sociales desde que dejó la presidencia en octubre de 2024. 81 días de silencio interrumpidos en el momento de mayor tensión bilateral entre México y Estados Unidos en años recientes. El documento respalda sin condiciones a Sheinbaum frente a lo que describe como una nueva embestida de Washington contra México bajo los argumentos del combate a la migración y al narcotráfico. La carta denuncia lo que considera intentos de intervención, cuestiona el papel de funcionarios estadounidenses y expresa desconcierto por el cambio de actitud del presidente Trump. Y va más lejos que cualquier declaración anterior del expresidente. Nombra funcionarios específicos de Estados Unidos que, según él, están tramando debilitar a Morena y fortalecer a la oposición de derecha en México para recuperar un gobierno que llama entreguista, corrupto, mafioso y cruel. La pregunta central de la carta es esta: ¿por qué cambió tanto Trump? López Obrador descarta que la explicación esté en el comportamiento del gobierno mexicano. Defiende la actuación de Sheinbaum y la llama la mejor presidenta de México de nuestro tiempo. Pero la parte más contundente del texto es la que describe al Trump actual en contraste con el Trump con quien negoció entre 2018 y 2020. Dice que el Trump de ahora está rodeado de falsos amigos y consejeros internos y del exterior que lo han estado embarcando en viles y siniestras aventuras, que ese Trump ha sido capturado por personas que no son hombres de Estado, que son inexpertos, resentidos y fanáticos. Esa descripción conecta directamente con lo que Sheinbaum dijo el 1 de junio en la mañanera, que no cree que sea el propio Trump quien encabeza la ofensiva contra México, sino sectores de la ultraderecha estadounidense vinculados con la ultraderecha mexicana. AMLO llegó a la misma conclusión por otro camino, con un lenguaje más directo y con ejemplos concretos de lo que fue la relación bilateral durante su gobierno. López Obrador recordó en la carta 3 episodios específicos de su relación con Trump que ilustran ese contraste. Primero, durante la pandemia de COVID-19, Trump le envió ventiladores a México cuando los necesitaba, sin pedir nada a cambio. Segundo, cuando el gobierno de Estados Unidos detuvo al exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, Trump aceptó que México revisara las pruebas y permitió que el expediente fuera remitido al país. Tercero, cuando Trump amenazó con imponer aranceles por el tema migratorio, los dos gobiernos llegaron a un acuerdo mediante el diálogo sin confrontación. Esos 3 episodios son la base de la afirmación central del expresidente. Ese Trump existe, ese Trump puede volver. Por el bien de todos, que regrese el otro Trump. Ahora bien, la carta no llegó en un vacío. Llegó el mismo día que Mark Wayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos,
Compareció ante el Congreso estadounidense para dar cuenta de su visita a México el 21 de mayo y lo que Mullen dijo ante los legisladores tiene un peso específico que no puede ignorarse. Declaró que la cooperación anticrimen de México bajo el gobierno de Sheinbaum es histórica y nunca antes alcanzada. Y añadió algo más, que ante los legisladores pidió que se respetara la creencia en la soberanía que tienen las autoridades mexicanas. Un funcionario del gabinete de Trump ante el Congreso de Estados Unidos pidiendo respeto a la soberanía mexicana el mismo día que AMLO publicaba su carta. La coincidencia de calendario no es una respuesta directa de Trump a AMLO. La cronología lo deja claro. Mullin declaró ante el Congreso en la mañana, AMLO publicó su carta en la noche, pero las dos posiciones, aunque separadas en tiempo y origen, terminaron describiendo el mismo panorama desde ángulos distintos. La reacción de la oposición mexicana no se hizo esperar. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Partido Revolucionario Institucional, respondió con una frase que recorrió las redes: eres un cobarde. México no es tu refugio político. Kenia López Rabanán, presidenta de la Cámara de Diputados del Partido de Acción Nacional, le pidió a López Obrador que no se metiera en las acusaciones de Estados Unidos contra políticos señalados por narcotráfico y le recordó que durante su gobierno se registraron cerca de 200,000 homicidios. Esas reacciones dicen algo sobre el efecto político de la carta. La oposición no la ignoró, la atacó con fuerza. Y cuando la oposición ataca con fuerza es porque el mensaje llegó. Analistas políticos e internacionalistas dividieron sus lecturas. Unos señalaron que la carta muestra preocupación dentro del círculo de Morena ante las investigaciones de Washington contra políticos del movimiento, varios de los cuales fueron impulsados directamente por López Obrador para sus gubernaturas. Otros subrayaron que el destinatario real de la carta no es Trump, sino el electorado mexicano. Un mensaje de unidad hacia la base del movimiento antes de las elecciones de 2027. Luis Leal, internacionalista de la Universidad de Copenhague y la Universidad de las Américas Puebla, lo resumió con claridad. La carta va a tener su efecto mayor en México, no en Estados Unidos. Es un llamado a mantenerse unidos y a no desconfiar del movimiento. La presidenta Sheinbaum agradeció el respaldo de López Obrador en la mañanera del 4 de junio. Fue breve y directa. No hizo de la carta el centro de su conferencia. Reiteró su postura de cooperación sin subordinación y siguió con la agenda. Esa decisión también es política, que el respaldo de AMLO sea contexto, no argumento principal. Seamos directos, porque aquí no venimos a maquillar nada. La carta de López Obrador tiene dimensiones que conviene separar. La dimensión interna es la más obvia. El fundador del movimiento cierra filas con Sheinbaum en el momento de mayor presión externa. La dimensión externa es más compleja. AMLO nombra con una claridad que el gobierno en funciones no puede permitirse, que hay funcionarios específicos en Washington con una agenda política concreta contra Morena. Ese nombramiento le da a la presidenta un paraguas político sin que ella tenga que decirlo directamente. Pero hay también una dimensión incómoda que la carta no resuelve. López Obrador impulsó directamente a varios de los gobernadores hoy señalados por Washington: Rubén Rocha Moya en Sinaloa, Alfonso Durazo en Sonora, Américo Villarreal en Tamaulipas, que ahora escriba en su defensa desde Palenque si mencionar esa herencia es una elipsis que la oposición no va a dejar pasar. Lo que viene en los próximos días va a revelar si la carta tuvo el efecto que buscaba. La segunda ronda de negociación del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá está programada para el 16 de junio en Washington. El 1 de julio es la fecha límite. En ese margen, la pregunta que AMLO puso en papel sigue en el aire. ¿Por qué cambió tanto Trump? Washington todavía no la ha respondido directamente, y mientras no la responda sigue siendo el argumento más difícil de ignorar en esta relación. Vamos a seguir de cerca cada paso de este momento, porque los próximos 22 días van a definir el marco de la relación bilateral más importante para México por los próximos años. Seguiremos informando. Y antes de irnos, una pregunta para ti. ¿Crees que la carta de López Obrador
ayuda o complica la posición de Sheinbaum frente a Washington? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Si este análisis te aportó claridad, dale like, suscríbete al canal y activa la campana